Colombia humana. El juicio de Yahweh sobre el poder corrupto. Hace 4 años, la consulta del pacto histórico fue de 5.8 millones de votantes. Hoy lograron un poco más de 2 millones. Así reaccionó el país político a la victoria de Iván Cepeda en la consulta presidencial del pacto histórico. Petro fracasó. Corrupción y falta de ética. Se acusa al gobierno de sembrar corrupción e inmoralidad, contradiciendo los ideales que se proclaman. Improvisación y caos. Los críticos señalan la improvisación, la desinstitucionalización y el caos como antivalores que han prevalecido. Brecha entre discurso y práctica. Se critica una brecha entre sus proyectos y la realidad, donde la práctica gubernamental parece distanciarse de sus promesas idealistas, según la silla vacía. Incoherencia en la acción. Se argumenta una incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace, en contraste con la promoción de valores democráticos, según por décadas marcada por conflictos internos, narcotráfico y polarización política, está bajo la influencia de varios principados espirituales. Pero uno de ellos domina claramente el espíritu de división y violencia endémica. Colombia con el narcotráfico no es solo un fenómeno social o económico, es también un asunto espiritual. Según la perspectiva profética, los principados y espíritus buscan controlar regiones estratégicas para multiplicar influencia, corrupción y esclavitud del alma. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. ¿Dónde empezó? ¿Historia en Colombia del espíritu de guerrilla? Históricamente es que esas realidades nacieron de una combinación de factores humanos. Primero, desigualdad social y concentración de la tierra. Segundo, ausencia del Estado en zonas rurales. Tercero, ideologías revolucionarias años 50-60. Cuarto, intervenciones políticas extranjeras. Quinto, mercado internacional de drogas y corrupción. En lenguaje espiritual o teológico, se puede decir que esas estructuras humanas de injusticia, codicia, violencia y mentira fueron puertas abiertas a espíritus de destrucción. No porque entidades las hayan traído literalmente, sino porque las actitudes humanas las alimentaron. La Biblia lo expresa así. Donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Santiago 3, verso 16. Colombia y su ubicación geográfica estratégica. Ezequiel 38, verso 6. Principios de dominio territorial. Primero, Colombia está ubicada en un cruce de rutas naturales y comerciales hacia Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Segundo, sus selvas y montañas ofrecen refugio y cobertura para actividades ilícitas. Tercero, los espíritus buscan controlar territorios que son corredores estratégicos de tráfico y comercio, tanto de bienes como de ideas. ¿Cuál fue el impacto espiritual en Colombia? Primero, control territorial igual a control sobre los pueblos y sobre la moral de la nación. Segundo, permite que los principados actúen para mantener poder e influencia en la región suramericana. Los espíritus que operan. Primero, mamón y codicia. Mateo 6, verso 24. El narcotráfico no es solo un negocio, es un sistema espiritual de idolatría al dinero. Colombia, con sus recursos naturales y estructuras económicas débiles, se convierte en tierra fértil para mamón. Impacto espiritual sacude a la sociedad colombiana.
La codicia espiritual ata a líderes y comunidades a la corrupción. Se multiplica la violencia, la mentira y la manipulación para mantener el control económico. El segundo, espíritu que opera en Colombia, de opresión y miedo. Isaías 10, verso 1 al 2. Los espíritus que gobiernan el narcotráfico buscan mantener a la población en miedo para que no pueda levantarse ni discernir la verdad. La violencia y las amenazas mantienen territorios en esclavitud espiritual, lo que facilita que otros principados trabajen sin oposición. El tercer espíritu que opera en Colombia: ocultamiento y engaño. Segunda carta a Corintios, Corintios 4, verso 4. Los líderes de estas redes y los sistemas que los protegen actúan con engaño, manipulación y corrupción. Esto bloquea la verdad espiritual, desorienta a las comunidades y evita que el pueblo vea el plan del Altísimo. El llamado es discernir el clima espiritual o moral que vive Colombia durante su gobierno de Gustavo Petro. Primero, analizar las decisiones políticas y sociales que han afectado temas de justicia, pobreza, violencia, etc. Segundo, examinar esos hechos a la luz de principios bíblicos. Por ejemplo, su postura. ¿Promueven la vida o la muerte? ¿Fomentan la verdad o la mentira? ¿Traen unidad o división? Conclusión profética. Colombia es atacada por estos espíritus por ser estratégicamente clave en Sudamérica, por su historia de riqueza natural y rutas de comercio, y porque los principados pueden usar la codicia y el miedo para mantener control. Para interceder por Colombia se requiere oración por unidad y protección territorial, liberación de los pueblos de la idolatría del dinero ilícito, exposición de engaños y manipulación para que el pueblo reciba restauración y justicia. Cómo las dinámicas de violencia, corrupción o idolatría se propagan entre las personas sin atribuirlo a fuerzas espirituales invisibles. En el caso de Colombia y de muchos otros países que han sufrido conflictos o economías ilegales, se observan varios mecanismos sociales y psicológicos. Primero, normalización del riesgo y de la violencia. Décadas de guerra interna hacen que mucha gente vea la violencia como algo inevitable. Las comunidades adoptan estrategias de supervivencia y justifican comportamientos dañinos. Así es la vida aquí. Segundo, economía de subsistencia. Cuando las alternativas legales no ofrecen estabilidad, las actividades ilícitas se perciben como la única opción. Esto perpetúa redes de corrupción y dependencia. Tercero, cultura del dinero rápido. Los modelos de éxito se asocian con el poder económico, sin importar su origen. Se forma una mentalidad colectiva de todo vale para sobrevivir o ascender. Cuarto, desconfianza en las instituciones. La impunidad y la corrupción hacen que la gente pierda fe en el Estado y busque su propia justicia o sus propias soluciones. Quinto, trauma histórico y transmisión generacional. El miedo, la pérdida y la violencia se transmiten de padres a hijos, creando un ambiente emocional que reproduce la agresividad o el conformismo. Sexto, influencias mediáticas y culturales. Películas, música o redes sociales pueden glorificar la figura del narcotraficante exitoso, reforzando patrones negativos. ¿Qué puede ayudar a cambiar esto? Educación cívica y emocional sólida. Modelos de liderazgo ético y confiable. Proyectos comunitarios que den alternativas económicas reales. Promoción de valores como la empatía, la cooperación y la integridad. Oración por Colombia. Yahweh reina sobre esta nación. Abba Kadosh.
En el nombre de Yeshua HaMashiach, bajo el gobierno espiritual del Ruach HaKodesh, hoy levantamos nuestras manos y nuestros corazones por Colombia, tierra que tú formaste con propósito eterno. Te damos gracias, Yahweh, porque aunque muchos han querido corromperla, tu misericordia aún la sostiene. En medio del ruido político, la confusión y la injusticia, tu voz sigue siendo la que gobierna desde los cielos. Padre, pedimos perdón por las generaciones que se apartaron de tu verdad, que mezclaron la fe con la idolatría y buscaron el poder antes que la justicia. Pero también reconocemos que tú tienes un remanente fiel en cada región, en la costa, en los llanos, en la sierra, en las selvas, que clama por un avivamiento verdadero, no religioso, sino lleno del Ruach HaKodesh. Yahweh Tsebaot, rompe las cadenas espirituales que han atado a esta nación. Rompe el espíritu de violencia, rompe el espíritu de narcotráfico, rompe el espíritu de corrupción y de mentira. Que la luz de Yeshua ilumine cada rincón donde las tinieblas han gobernado. Declaramos que Colombia no pertenece a los hombres ni a los sistemas, sino a Yeshua HaMashiach. Proclamamos que se levantan profetas en los Andes, adoradores en las calles, intercesores en los campos y jóvenes que no temerán predicar la verdad. Bendecimos a las familias, a los niños, a los agricultores, a los obreros, a los pastores y a los que trabajan con manos limpias. Que el Espíritu de verdad visite la Casa de Gobierno, el Congreso, las Cortes, los medios de comunicación y cada institución pública. Que toda estructura de corrupción se derrumbe como Jericó ante el sonido del shofar. Hoy anunciamos proféticamente sobre Colombia. Colombia será conocida no por su dolor, sino por su despertar. De sus montañas saldrán cantos de avivamiento, y de sus lágrimas brotará restauración. Yahweh, haz de Colombia una nación que refleje tu reino. Que el próximo tiempo sea de cosecha, de justicia y de gloria. Que la bandera se levante limpia, no por ideologías, sino por tu nombre santo. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Rey de Reyes y Señor de Señores, por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Notimaná. Noticias de la cartelera del cielo. Notimaná. Llevando un panorama profético de la palabra de Adonai y alertando al mundo a que Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador, viene muy pronto. Notimaná. Se transmite por YouTube Radio Génesis 128 TD. Notimaná. Nos está preparando para evangelizar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sobre el panorama mundial de restauración completa de la casa de Israel. Este es el tiempo. Notimaná. Una producción de Israel Casa Integral.